¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. Recuerda que también puedes escuchar el programa en la página de YouTube de la estación, que es Radio Mujer GDL. Puedes ver ahí los programas retransmitidos, ya están grabados y los puedes disfrutar las veces que tú quieras. Estamos aquí el día de hoy, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca del tema, el significado psíquico alrededor de la ingesta de alimentos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Y bueno, quisiéramos hacer un pequeño, realmente como un resumen de un recorrido a lo largo de aquello que se va asociando psíquicamente a la ingesta de alimentos. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de que todo lo que a nosotros nos proviene desde lo biológico, todo lo que es instinto, necesidades, todos los aspectos más básicos de un ser vivo, al adquirir cierto grado de complejidad debido al lenguaje, debido a la cultura en la que estamos insertos, etcétera, va como evolucionando, por decirlo de alguna forma, pero en un sentido psíquico. Digamos que va trascendiendo a una cuestión ya que abarca lo mental. Sin embargo, parte de donde mismo. No es que muchas personas se imaginan como que el cuerpo es una cosa casi desechable, con poca importancia, superflua, frívola, y que contiene todo lo malo y desagradable del ser humano, y que la mente, o algunos lo piensan como espíritu, el alma, es otra cosa que existe en otro plano, en otra esfera, y que contiene todo lo más sublime y lo más bello de una persona, y lo único que realmente importa de una persona. Esto es mentira, ¿no? En realidad todo esto a nivel psíquico proviene justamente de como de ese paquete básico que tenemos. Nuestras pulsiones, lo que nosotros entendemos como pulsiones, es como la forma psíquica del instinto, la forma que adquiere nuestro instinto una vez que ya está inserto en el lenguaje, en la cultura, etc. Nuestros deseos, nuestros anhelos también comprenden como esta mutación de la necesidad, ¿no? Pero parten de la necesidad. Primero necesitamos algo y luego entonces se convierte en deseo. Entonces están íntimamente conectados. Cada una de las cosas que tenemos ya preestablecidas fisiológicamente, como nuestro género, como nuestra estatura, nuestra condición física, nuestra salud, etcétera, todo eso va a generar también un eco, digamos, donde a partir de ahí se va a ir generando un sentido, un significado psíquico, y a partir de ahí es que nos vamos a ir constituyendo. ¿Por qué hablamos ahora de la comida? Porque la ingesta de alimento es, pues uno de los instintos más básicos que tenemos todos los, no podría decir todos los seres vivos, todos los animales, todos los mamíferos, ¿no? Inmediatamente buscamos el alimento. Y específicamente los mamíferos buscamos el alimento de una madre. Se tiene este instinto este reflejo de succión de gratis, ¿no? E inmediatamente se busca el calor y el pecho de la madre. Y esto que podría pasar como no mucho más lejos de esto en el resto de los animales, en nosotros seres humanos va adquiriendo un sentido muy específico que nos conecta, por ejemplo, al sentirnos protegidos. ¿Cuántas personas no hay que se sienten ansiosas y comen? ¿Por qué? ¿Cuántos niños no hay que se chupan el dedo? ¿Por qué? Al dedo no le sale leche, ¿no? Esto tiene que ver únicamente con el deseo de evocar la sensación que ahora yo, que tengo lenguaje, le llamo seguridad
Ya no es nada más algo básico que hago por instinto para sobrevivir, sino que ahora yo le he significado como seguridad y quiero evocarla. Entonces, así como podemos darle ese significado al alimento, podemos darle muchos otros que en general tiene que ver con las relaciones afectivas con las personas, pero las formas más primitivas de relacionarnos con las personas. Uh-huh. Y esto nos hace pensar en tantísimas costumbres y usos que han estado a lo largo de la historia. Por ejemplo, pensando en todo lo que gira alrededor de la cuaresma, ¿no? Cómo se tiene esta idea o una creencia religiosa de que no se debe de comer carne, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la carne? ¿Y por qué es diferente el pescado? ¿No? Yo siempre me he preguntado esto, ¿cuál es la diferencia? Tal vez esta es una creencia, una costumbre que se ha ido acomodando con el tiempo, ¿no? Ya vemos, pero de todas maneras tenemos las empanaditas de cuaresma, ¿no? Hay empanaditas antes eran de marlin, ahora son de atún, de atún ahumado. ¿Por qué? ¿Qué idea hay alrededor de la carne, ¿no? Y aparte, más por lo que se va hablando dentro de los propios escritos religiosos, ¿no? En ningún lugar en específico se habla de la carne roja, por lo que yo tengo entendido. Se va hablando de guardar recato, de que es un tiempo de recogimiento. Pero ¿por qué esto gira alrededor del alimento, ¿no? Porque pensaríamos que si comemos carne estamos rompiendo un recato, ¿no? Y aparte, una cosa totalmente inconsistente, como le digo. Está mal comerse una vaca, pero está no tan mal comerse un pescado, ¿no? Un pescado también es un ser vivo y el pescado también tiene carne, ¿no? Hay gente que piensa que el pescado no es carne, pero lo que nos comemos del pescado es su carne, ¿no? A final de cuentas es esta parte del organismo que vamos ingiriendo de tantos seres vivos. Hasta podríamos pensar, ya es extender el término, pero que también de los vegetales nos estamos comiendo lo más cercano a lo que sería su carne, porque no es carne, porque no tiene un sistema circulatorio como tal, no hay sangre, pero aún así, esta es la ingesta. ¿Por qué vamos haciendo esta idea mágica, al final de cuentas, de que la carne algo malo tiene, ¿no? Vamos pensando un poquito en cómo, tal vez esta es una costumbre un tanto ya anticuada, ¿no? Anticuada no porque haya quedado fuera de uso, sino porque ya viene desde hace mucho tiempo. Vamos pensando en algo un poquito más nuevo. Toda esta idea que se va teniendo alrededor de que la carne está llena de toxinas, ¿no? ¿Qué es esto de que la carne está llena de toxinas? Vamos a tener una creencia, vamos viendo ciertas como costumbres alrededor de ciertas personas que van hablando de que el comer carne es comerse un cadáver. Y comerse un cadáver entonces ahora sí ya está muy mal. ¿Sí ve? Porque uno puede decir, bueno, pues es que un cadáver ya está muerto. Sin embargo, ¿cómo nos vamos a comer algo sin que esté muerto? ¿No? Si nos comemos algo vivo, todavía evoca una sensación medio extraña, ¿no? Podemos ver personas en Asia que se comen a los mariscos, a los crustáceos vivos. Y uno diría, y es más, ni siquiera tan lejos. Aquí nos podemos echar unos ostiones que todavía están vivos los animales, ¿no? Nosotros los podemos ver ahí medio gelatinosos, pero eso es un ser vivo, y es un ser vivo que tiene músculos, que tiene necesidad de comer, que tiene necesidad de respirar. Una almeja no la comemos viva muchas veces. ¿Por qué vamos teniéndole tanto asco a comernos algo muerto? Ya cuando le vamos poniendo esta etiqueta, es un cadáver, y por lo mismo está sucio, está lleno de toxinas. Ahí podríamos pensar que se va relacionando con esta representación de la muerte que tenemos, como si estuviéramos comiendo carroña. Pero no es lo mismo comer un animal que sacrificamos que comer carroña. Cuando ya estamos pensando en carroña son los restos descompuestos de algún animal que otro animal ya se comió o que murió de alguna cosa, de alguna enfermedad. Sin embargo, seguimos teniendo esta idea de que nos estamos comiendo un cadáver y que por lo mismo está lleno de algo malo. Si nos vamos todavía más atrás a las creencias primitivas, antes, y esto es una de las ideas más básicas que tenemos como seres humanos aún ahorita en la modernidad, pensamos que la enfermedad es como si fuera un mal que se nos mete y que necesitamos sacar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No te vayas a cortar la diarrea, deja que salga todo lo malo. Y la persona deshidratándose, no es esa la idea. Hay muchas veces que podríamos aplicar un cierto símil de esto, ¿no? De que hay algo intoxicándonos y que salga. Pero definitivamente que no es la idea dejar que se nos salgan todos los fluidos por el ano hasta que nos muramos, para que se nos salga lo malo, no es esto una cosa real. Pero la creencia es que nos llenamos de algo malo. Y
hasta lo podemos escuchar, hay personas que lo dicen, es que me está echando malo, me estoy llenando de malo, es como si algo fuera el malo y nos estuviera invadiendo. Y esto mismo se piensa de los muertos, y esto mismo se piensa de la carne, pero mire cómo todas estas cosas que van constituyendo un mundo de fantasía en nosotros, se van acomodando para darle un sentido a nuestra experiencia de seres humanos. Y eso es justamente lo interesante que estamos analizando el día de hoy. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momentito. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Recuerda nuestro Twitter, @Desde tu Mirada. Puedes ver los mensajes que va publicando nuestro equipo de producción y también compartirnos tu opinión, tus comentarios a través de ese medio. El día de hoy estamos hablando acerca del significado psíquico alrededor de la ingesta de alimentos. Y esto que ibas mencionando tú, José Luis, acerca de la idea de algo externo, de algo ajeno que viene como a invadir de alguna manera el cuerpo, es muy, muy común, ¿no? En verdad vamos manejando este tipo de ideas en muchos sentidos. Por ahí se dice incluso en una frase que tiene un sentido totalmente distinto, que va tratando de esclarecer acerca de la nutrición. Se dice que somos lo que comemos, ¿no? Y por ahí en algún momento vi un chistecito gráfico que decía, bueno, pues entonces yo debería comerme una persona delgada, ¿no? Porque como tantas cosas y me hacen tanto daño, entonces quizás si me como una persona delgada voy a ser una persona delgada. Es curioso y genera cierta gracia porque genera también cierto sentido primitivo de nuestro entendimiento a propósito de la ingesta, que de hecho, así de simple como lo plantea ese cuentito, como lo plantea esa historieta, así es, de simple y de básico, nuestro entendimiento primario a propósito de la ingesta de la vida en general. ¿A qué me refiero? Verdaderamente cuando sentimos, por ejemplo, que estando cerca de alguien malvibroso me pasa sus malas vibras, estoy funcionando exactamente con la misma lógica de que si me como a alguien delgado, entonces voy a ser una persona delgada, me voy a convertir en una persona delgada. Cuando estoy funcionando con esta idea en el sentido del miedo más bien, a propósito de que si hay ciertos alimentos que son buenos, ciertos alimentos que son malos, etcétera, etcétera, y que se van clasificando por colores de carnes y si son aves o si son tal o cual, estoy funcionando exactamente con ese mismo entendimiento que nos puede resultar tan curioso y tan básico. ¿Y por qué tenemos vestigios de este pensamiento? Porque difícilmente una persona, a menos que esté muy afectada por algún malestar mental, va a pensarlo literalmente, va a pensar concretamente esto. Sin embargo, muchas personas tienen vestigios de esto. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos vestigios? Esta forma de pensamiento. ¿Por qué incluso en algunas religiones se asume esto a propósito de comerse la carne y la sangre, ¿no?, de Jesucristo? Eso suena bastante siniestro, ¿no? Eso se llama canibalismo, podríamos decir. Eso se llama canibalismo. Y en efecto, es todo un ritual que va alrededor, digamos que es un ritual que va procurando formar como una versión sumamente light del canibalismo. Pero a final de cuentas lo es, a final de cuentas la ilusión, la fantasía gira alrededor de tragar la carne de alguien, de consumir la sangre de alguien, para entonces estar bien por dentro. Ahora estoy en paz porque ahora ya me comí esto.
Esa es la fantasía que se va girando alrededor. Por supuesto, como ya han pasado muchísimos años, pues ya no somos tan poco civilizados como para comernos a alguien. Pero en las tribus antiguas, hace mucho, mucho tiempo, por supuesto que se practicaba el canibalismo y no crean que el sentido era distinto. El sentido era exactamente el mismo, la fantasía de esas personas que sacrificaban a alguien, ya sea porque había sido malo, entonces lo dejaban ahí para que se lo comieran, qué sé yo, los cuervos, y ya entonces los perdonara su Dios a propósito de lo que había hecho el pueblo o lo que había hecho esa persona. Como a alguien digno, a alguien fuerte, a alguien que valía la pena aquí en México, a los guerreros más fuertes, a los que ganaban los combates, a esos los sacrificaban, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues si es sangre de alguien fuerte, si es sangre de alguien valiente, me lo como, me hago fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de, ahorita tú hablabas a propósito de muchas costumbres en Asia, ¿no? Me voy a comer los ojos de este animal salvaje porque este animal salvaje tiene muy buena vista. Entonces te los comes y mira, tu vista se hace maravillosa. Es la misma fantasía primitiva que nos permite, que nos persigue desde el inicio, de los inicios de la civilización. Es algo bastante triste porque gracias a ese tipo de pensamiento tan primitivo ya nos hemos cargado a no sé cuántas especies. Pensando ahorita en los rinocerontes con el cuerno, ¿no? Y fíjese cómo va, hay una relación totalmente metonímica, ¿no? Muy básica, de que si me como el cuerno del rinoceronte, que es el más erguido y largo y poderoso de los mamíferos que tenemos en este planeta, entonces seguramente me va a dar una potencia sexual de pocas. ¿Qué tiene que ver un cuerno de rinoceronte con nuestros penes? Nada. Pero la relación que se va haciendo es en esa postura erguida, en esa arma, en esta fantasía de que podemos consumir lo otro. Fíjese nada más lo absurdo. El cuerno de los rinocerontes está hecho de lo mismo que están hechas nuestras uñas. No tiene ninguna magia en lo absoluto. Es pelo, es queratina. Es una cosa que le sale a todos los animales, nada más que en los rinocerontes se les hace cuernos, en los caballos se les hacen, ay, ¿cómo se llaman las patitas, las uñas de los caballos? ¿Pezuñas? Pezuñas, en los puercos también se les hace de esta misma manera. No tiene nada de mágico el cuerno del rinoceronte, sin embargo, ya no los acabamos por arrancarles los cuernos. A los animales, por ejemplo, también los elefantes, ¿cuántas veces no se les cazaba por el marfil? Porque era algo precioso. ¿Qué tiene de precioso un pedazo de animal? Yo me quisiera explicar. Y si nos vamos en este mismo razonamiento, ¿qué tiene de precioso un metal? No, a final de cuentas, pues es una piedra, es un subproducto de la tierra. ¿Qué tendría eso de valioso? ¿Qué tendría de valioso un pedazo de cadáver de un animal? Bueno, que es muy hermoso y brilla. Ahí vamos a ver cómo estos argumentos de lo bonito que están no tienen ningún sentido. Pensamos en los diamantes. Los diamantes se ven exactamente igual si son zirconias o si son diamantes. Así, a la vista, menos de que uno se ponga con un microscopio y pueda... Pero si lo vemos a la vista, son exactamente iguales. ¿Qué de diferencia tiene? Si no es nada más nuestra idea de que hay algo mejor. Y esto, ligándolo con el alimento, vamos a darnos cuenta cómo se va haciendo toda una fantasía, y ya mucho más allá de una fantasía, un delirio alrededor de cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, cómo hay alimentos que son superiores porque se les cantaban villancicos cuando estaba creciendo esta zanahoria, ¿no? Entonces esta zanahoria va a estar llena de buena energía. Esa buena energía, le voy a decir algo que es un tanto descorazonador y que tal vez no esté al tanto. Hay muchas cosas de las cuales todavía no nos podemos explicar del todo, y qué bueno, ¿no? Eso nos da la alternativa de seguir buscando. Pero todas estas ideas que vamos teniendo de la buena vibra y de la mala vibra, y de cómo nuestra energía va cambiando nuestro universo alrededor, no es una cosa cuantificable. Y no podríamos decir, bueno, es que la ciencia todavía no lo encuentra. No, tenemos una capacidad para ver a otras galaxias. Imagínense,
tenemos la fuerza intelectual combinada en la humanidad para ver hacia otras galaxias. Y no nada más ver en el espectro que nosotros podemos ver, sino en rayos X que nuestros ojos no lo ven, en infrarrojo, en cualquier cantidad de cosas, objetos que están a años luz de distancia de nosotros. ¿Qué estamos pensando alrededor de esto bueno y de esto malo? Lo podríamos reducir a lo más básico. Ahorita pensaba Gaby en los alimentos orgánicos, ¿no? Es que si son orgánicos son mejores. Y uno podría decir, bueno, claro, como si no tienen pesticidas, si no tienen todas estas cosas que son veneno, ¿no? Entonces van a ser mejores. Por ahí hay un estudio muy interesante de los alimentos orgánicos y de cuál, en el tiempo que llevan, cuál va siendo la repercusión real en las personas que los han ingerido. Le puedo dar un spoiler, no es gran diferencia. En sí no es una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque si bien hay componentes que son muy peligrosos, que se les pueden estar echando a los alimentos, no todos los alimentos van teniendo esto. Sin embargo, vamos haciendo la fantasía de que todo aquello que venga de una máquina está mal, de que todo aquello que venga de los componentes químicos nos va a hacer daño. Pero esto, una vez más, solamente cumple con nuestra fantasía y nuestro delirio de ese mal que se nos cuela, que nos puede enfermar de una manera misteriosa y sin ninguna fundamentación científica. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. A tu programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy acerca del significado psíquico alrededor de la ingesta de alimentos. Y ya vamos viendo que desde el inicio de la civilización va adquiriendo un sentido como místico, ¿no? Y va adquiriendo, ¿por qué un sentido místico? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué existe el canibalismo? Bueno, adquiere un sentido verdaderamente importante justamente por lo indispensable que es la ingesta de alimentos para nuestra supervivencia. Por eso decíamos, todo aquello que va generando como un representante psíquico que a nosotros a estas alturas nos parece tan sublime, a lo mejor tan superior a lo que atañe a la carne, tan separado, tan espiritual, tiene un origen, a final de cuentas, en nuestro instinto, solamente que se va modificando en función justamente al lenguaje, a la aparición, por ejemplo, de miedo. Los seres humanos experimentamos miedo, experimentamos angustia, experimentamos culpa, cosas que no experimentan los animales salvajes. No las experimentan porque no están insertos en una cultura con las cualidades de la nuestra que les neurotice de esa manera. Ahora, cuando decimos que neurotiza la cultura, no nos referimos a algo negativo, nos referimos a que nos da forma, y gracias a esa forma que nos va dando psíquicamente, es que nos convertimos en humanos y es que nos convertimos en criaturas pensantes, a final de cuentas. Pero en el camino sufrimos muchos tumbos, sufrimos muchos golpes. Entonces, la ingesta va a adquirir un significado de entrada tan crucial, tan importante, justamente por la importancia que tiene para la supervivencia. Y podemos encontrar vestigios de estas ideas tan primitivas en nuestros ancestros, aún el día de hoy. Ya poníamos un ejemplo hace un momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un bebé? ¿Qué pasa con un recién nacido? Nosotros no nacemos con la cultura ya inserta, no se nos transmite genéticamente la cultura. Esa se nos transmite por herencia, digamos, entre comillas, pero no genética, sino por aquello que nos transmiten las personas con las que crecimos, aquellas personas que nos han criado, y es de esa forma que nos vamos moldeando otra vez a la cultura. Pero cuando recién nacemos, aunque haya pasado muchísimos años desde que apareció la primera tribu, desde que se empezó a civilizar el hombre, pues los recién llegados siguen siendo personitas primitivas, ¿no? Siguen siendo animalitos todavía primitivos, porque nadie los ha educado en una cultura.
Y su concepción de la ingesta tampoco es distinta. Es más primitiva que la de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros los estamos pensando ya como adultos, ¿no? Ya como que hacían sacrificios. Los bebés no tienen ni siquiera algo parecido al lenguaje, entonces está todavía más primitiva. La idea verdaderamente que se va formando alrededor también va clasificando lo que ingiere y lo que vive en general en bueno y malo. Hay algunas cosas que le hacen bien, hay algunas cosas que le hacen mal. Y digamos que conforme se va creciendo, decía Freud que la forma más, la forma que antecede al amor, se podría pensar como una forma primitiva de amor, es la identificación. ¿Qué es la identificación? Esa es la manera en la que aman, entre comillas, los bebés, porque es la que tienen disponible. Y la identificación tiene que ver justamente con la ingesta de algo, con tragarme algo para que ahora sea mío. El bebé se siente muy seguro, se siente abrazado, se siente nutrido y se siente fuerte cuando la mamá lo está alimentando, sobre todo cuando lo alimenta de pecho, sobre todo cuando lo alimenta pegándolo a su cuerpo, se siente invencible, ¿no? ¿Por qué? Porque está encima de una mujer, bueno, enorme en comparación con el tamañito de él y que lo puede todo, ¿no? Porque tiene leche infinita y porque tiene cobijitas infinitas y porque tiene pañales infinitos, lo tiene todo. Pero la experiencia del bebé es que es él quien se está proporcionando eso. Es hasta mucho más adelante que entiende que es otra persona que se lo está dando. Y en ese sentido quiere, digamos, apoderarse de esa persona, quiere tener a esa persona, quiere ingerirla para entonces tener dentro de sí todo ese bienestar que la mamá tiene por sí misma. Esto lo podríamos encontrar en la teoría de Melanie Klein, en cómo explica que los bebés muerdan el pecho, ¿no? ¿Por qué muerden los bebés el pecho? Y uno podría decir, bueno, pues porque les están saliendo dientitos, pero hay bebés que muerden viciosamente a la madre, ¿no? Con ganas como o antes del pecho son voraces, ¿no? Son voraces, antes de los dientes, digo. Es cosa de acabarse la leche en todo, ¿no? Y que terminan las mujeres adoloridas. ¿Por qué van sucediendo esas cosas? Melanie Klein se va haciendo toda una explicación alrededor de esto, que es muy interesante, porque no es que se les pregunte a los bebés, sino que es algo que se alcanza a constatar con los adultos, ¿no? En la clínica del psicoanálisis. Y es justamente esto que tú estás diciendo, Gaby. Esas ganas de comerse todo lo bueno que tiene la madre, ¿no? Y esto lo podemos ver en los adultos, en la envidia, ¿no? Yo quiero eso que tú tienes porque yo tengo esta idea de que eso es lo que te está haciendo bien y lo quiero para mí, no para ti. Nadie más lo va a tener, ¿no? Si es el dinero, si es tu relación, si es tu educación, si es lo que sea, yo lo quiero para mí, porque es como ingerir, como tenerlo para nosotros solos. Y esto también lo podemos ver en procesos de identificación muy canibalísticos, en estas personas que van viendo a alguien que les parece atractivo, que les parece una persona inteligente y se copian la persona completa. Y es toda esta idea de que ahora soy yo esa persona. Esto lo podemos ver en películas de terror también. Y es bastante interesante que nos pongamos a platicar un poquito sobre esto y a reflexionarlo, porque tal vez, no dudo que ya alguien haya pensado, es que qué blasfemias, ¿no? Es que cómo se puede pensar eso alrededor de las tradiciones, o cómo se puede dar un comentario tan negativo alrededor de los hábitos saludables. No es que sea una cosa oposicionista, si se fija. Realmente es poder preguntarnos y buscarle una respuesta, ¿no? Filosofar un poquito al respecto de por qué hacemos estas cosas tan raras y realmente cuál es el impacto verdadero que trae a nuestras vidas. Y si esto lo podemos ir rastreando a estos primeros comportamientos, estos comportamientos primitivos de los niños, estos comportamientos primitivos de nuestros ancestros, nos vamos a dar cuenta de que seguimos igual de primitivos en ese sentido y que realmente es una parte de la vida que sigue siendo un misterio para nosotros. Y al ser un misterio para nosotros nos genera angustia, nos va provocando ansiedad y nos va generando comportamientos sintomáticos alrededor de esto y un sufrimiento psíquico que es lo más importante. ¿Por qué? Porque pensemos en esta idea alrededor de la comunión que tú estabas diciendo, Gaby, hace rato. Hay personas que no se sienten limpios
si no están en comunión, ¿no? ¿Cómo es esto de sentirse limpio? Hay personas que al momento en el que tienen un mal pensamiento, temen la muerte. ¿Por qué? Porque entonces me van a agarrar sin comulgar, me van a agarrar sin estar yo en estado de gracia. Y por ahí usted no me va a decir que nunca ha escuchado que nos agarren confesados, ¿no? Porque de esa manera estamos limpios de corazón. Pero nosotros pensamos que estamos limpios de corazón en una costumbre que se puede volver obsesiva, en algo que puede hablar de nuestras creencias y de una tradición, pero que también puede tener un carácter obsesivo y enfermizo, en el cual se vuelve una repetición constante ante el temor de la muerte, ante el temor de todo lo malo que soy yo, y que solamente de esta manera me voy a purificar. Y esto ocupa muchísimo de nuestro psiquismo, muchísima de nuestra libido, y nos deja con tiritas de lo que podríamos hacer de nuestra vida, por todo el tiempo que nos consume, por toda la energía psíquica y nuestro pensamiento que se ve investido, que se ve involucrado en este tipo de procesos. Ahí es en donde ya se vuelve todo un problema. De la misma manera, sin tocar el aspecto de las religiones, podríamos pensar en los alimentos orgánicos. Hay personas que no comen si no les aseguran que es orgánico. Y uno podría decir, ¿hace cuánto que está esto de las cosas orgánicas? ¿No? Pues ya podríamos ¿qué pasamos? Unos 20, 30, 40 años sin comer alimentos orgánicos y pues no nos ha pasado gran cosa, ¿no? ¿Qué pasaría si, bueno, tal vez queremos establecer un hábito más saludable, queremos saber de dónde viene nuestra comida? El problema es cuando se vuelve una obsesión. Y estos son pensamientos que traen la premisa de volverse obsesivos. Y esto no es por evitarlos, sino por darnos cuenta por qué lo hacemos, porque no los podemos evitar. Esto es algo que se nos acomoda en nuestra personalidad, pero que realmente nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema significado psíquico alrededor de la ingesta de alimentos. Y vamos viendo cómo este chistecito muy curioso verdaderamente opera a distintos niveles en muchísimas personas, ¿no? Esta idea, me voy a comer a alguien delgado para ser una persona delgada, me voy a comer a alguien sano para ser una persona sana. ¿Qué diferencia tiene en el sentido de me voy a comer a alguien bueno para ser una persona buena? Me voy a comer a alguien limpio para ser una persona limpia. Me voy a comer a alguien saludable, a alguien rico, como mi mamá, para ser una persona también con riqueza, con estos nutrientes, con este calor, con todo este bienestar. Y verdaderamente los niños lo experimentan. Una vez que comen y se ponen golosos con comer, porque se sienten muy bien, se sienten muy seguros. No es nada más por la comida. Esto les aporta una sensación de bienestar, de tranquilidad. Entonces, por supuesto, esto, en efecto, si la mamá está tranquila, si la mamá se siente fuerte, si la mamá está toda nerviosa, si la mamá, en efecto, el niño se va a sentir nervioso, se va a sentir mal, no se va a sentir bien cargado, va a vomitar porque él no se va a comer esos nervios de ninguna manera, ¿no? Por eso vomitan los bebés y por eso tienen estos cólicos, ¿no? Y lo podemos ver vestigios de esto, o a veces cachotes de esto en muchísimas personas adultas. ¿Por qué ocurre esto? Porque no se ha logrado una simbolización. Aquello que no es simbolizado es tratado únicamente a nivel concreto. ¿Qué pasa y qué significa esto? Decíamos, la identificación, que es esta forma de amor canibalístico, es lo más primitivo. ¿Qué tendría que pasar con nosotros más adelante? Más adelante logramos simbolizar al otro y entonces digamos que lo adquirimos, lo interiorizamos, no a través de tragarlo o de consumirlo, que a final de cuentas caemos en cuenta de que lo destruiría y eso nos provocaría un sufrimiento, sino a través de simbolizarlo en nuestra cabeza. Cuando yo he simbolizado a alguien, cuando he interiorizado la paz que transmite la mamá, por ejemplo, la calidez que transmite una persona, entonces puedo portarla conmigo
hacia donde yo me dirija sin necesidad en el camino haber destruido a esa persona. Esta, digamos, sería la evolución de ese vínculo afectivo, de la manera en la que establecemos esos vínculos afectivos. Cuando no existe la capacidad de simbolizar, que es una función psíquica meramente, entonces me tengo que remitir a lo orgánico, a lo que está más en la raíz. Decíamos, todo nuestro psiquismo va creciendo, tiene su raíz en lo orgánico y va elevándose hasta llegar a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestro psiquismo. Cuando todavía esa capacidad de simbolización no está desarrollada, entonces estoy un poco más en mi raíz, entonces me remito más a lo concreto, a lo orgánico. Entonces es cuando tengo este deseo canibalístico hacia las personas. ¿Qué ocurre? Vamos a poner un ejemplo concretito porque suena muy revoltoso esto. ¿Qué pasa con las personas que acumulan? Podemos hablar de las personas que comen de ansias, que comen muchísimo y comen y comen y comen, aunque evidentemente su cuerpo ya esté saciado. Pero podemos hablar también de las personas que acumulan. ¿Para qué acumulan? Después ya no saben ni dónde tienen guardadas las cosas. ¿Por qué acumulan? Para tenerlo. Porque se sienten tranquilos sabiendo que en algún lugar de ese cuarto, que en algún lugar de esa casa está guardado eso. Vamos a pensar en el lado contrario, con las personas que desechan, las personas que vomitan. Lo podemos ver también en las bulímicas o en las anoréxicas. ¿Por qué escupir? Porque entonces ya me deshice de todo lo malo, ¿no? Esta idea que tienen las personas, no debes de guardar tus cosas por X cantidad de tiempo. Cada año nuevo tienes que tirar tus cosas y cambiar de muebles o cambiar de ropa o cambiar, porque si no, entonces el universo no te va a proveer de... Es simplemente este mismo funcionamiento en donde sentimos que tenemos que expulsar toxinas, que tenemos que expulsar algo malo. Y esto ocurre también en personas que están padeciendo una situación muy estresante en su vida. Quizás antes no les había ocurrido, quizás antes no tenían estas tendencias, pero al enfrentarse a una situación sumamente angustiante, se remiten otra vez a lo más original, a lo más básico. Y esto, Gaby, también me quedé pensando, ¿cómo realmente puede una cosa tan fantasiosa en nosotros mismos hacer tanta raíz en la cultura? ¿Cómo vamos tomando de cierto todas estas cosas y muchas veces sin cuestionarlas? Y se va generando un paradigma, ¿no? Y que, a final de cuentas, como le estaba diciendo en el bloque anterior, esta es la intención de que podamos hablar de estas cosas y cuestionarnos todo. Hay alguien que puede decir que las creencias, hay alguien que puede decir que nuestras opiniones no deberían de estar en tela de juicio, no deberían de cuestionarse. Específicamente nuestras creencias son las que más tendríamos que cuestionar. ¿Por qué? Porque, ya lo decía Freud, cuando hay una parte de nuestro psiquismo que se ve privada del criterio, que se ve privada de estos cuestionamientos, ahí es en donde se guarda la enfermedad. Ahí es justamente en donde nos vamos a encontrar que se hace la China libre, como se dice por el lugar. Imagínese, si nosotros tuviéramos una parte de nuestra ciudad en donde la policía no pudiera entrar, tuviera prohibida la entrada, ¿usted qué cree que pasaría en esos lugares? ¿Usted qué piensa que pasaría si nadie tuviera control sobre esa área? Seguramente las peores atrocidades. Y lo podemos ver, digo, no es para imaginarnos. No es hipotético, ¿no? No es hipotético. En muchas ciudades, no nada más en la nuestra, hay partes marginadas en donde la policía no entra. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Las peores cosas, ¿no? Ahí es en donde nos vamos a encontrar los crímenes más atroces. Lo mismo pasa con nuestro pensamiento. Si hay algo de nuestro pensamiento que nosotros específicamente evitamos cuestionar, ahí es en donde se nos van a clavar todas estas ideas tan dañinas. Entonces hay que cuestionarse todo. Así como se puede cuestionar tal vez lo que estamos diciendo, también hay que cuestionarnos a unos mismos, ¿no? También nosotros deberíamos de tener la posibilidad de pensar, ¿yo por qué pienso estas cosas? ¿De dónde saco esto? No porque vayamos a destruir nuestros sistemas de creencias, sino que tendríamos que hacerlos congruentes con lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque en el momento en el que empezamos a perder piso, nos despegamos del todo de la humanidad. Y esto
como ya se lo estaba diciendo también en bloques anteriores, se vuelve una cosa muy tangible cuando dejamos que estos pensamientos obsesivos alrededor de la alimentación nos vayan consumiendo nuestra vida. No es cosa de irnos tan lejos. Y no nada más porque sean pensamientos positivos o negativos. Podríamos verlo en tantas enfermedades que tienen que ver alrededor de la alimentación. Por ejemplo, se va hablando de la anorexia como si fuera esta enfermedad tan peligrosa y que nos puede llegar a destruir a la juventud. Y sí, por un lado podríamos entender, claro, que es una cosa muy peligrosa. Pero ¿por qué le damos tanta importancia a eso y no le damos tanta importancia a nuestra terquedad de que deberíamos de comer tal o cuales alimentos? ¿No? Porque si no, nos estamos haciendo daño. Si se fija, tienen una raíz no idéntica, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de una situación ya en un nivel muy distinto, pero va generando este tipo de pensamientos, va generando este tipo de estructuras que nos forma una caracteropatía. Nos vamos convirtiendo en este personaje que solamente hace tal cosa, que no hace tal cosa, que no camina por las rayitas porque se vuelve araña, ¿no? Que no pisa la raya porque se vuelve araña en las banquetas, sin darnos cuenta, poco a poco. Y esto es un riesgo que todos tenemos, ¿eh? No es algo de película. Mientras más viejos nos hacemos... No es algo que ya pasaste el nivel y ya te salvaste, no. Mientras se puede ir uno para atrás. Por supuesto, mientras más viejos nos hacemos, nos vamos agriando en este sentido, nos vamos endureciendo en nuestro pensamiento si no nos mantenemos flexibles, si no estamos pensando, cuestionándonos constantemente, buscando hasta cosas tan básicas como podríamos decir la comida, ¿no? ¿Por qué me tendría que cuestionar la comida? ¿Por qué tendría que cuestionarme estas cosas o mis hábitos que voy haciendo para consumir, para alimentarme? ¿Por qué? Porque lo hacemos diario. Sería una locura no hacerlo. Esto es algo que nos sostiene vivos. ¿Por qué no deberíamos de darle importancia a todas estas ideas que nos vamos haciendo alrededor de la alimentación? Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.